Bueno, mi nombre es Génesis Ludeña, pertenezco al primero BI y en esta ocasión les daré mi comentario oral acerca de la novela Grandes Esperanzas por Charles Dickens. Para empezar, quisiera dar unas reseñas de las características más importantes de la vida de Dickens que se relacionan en sí con la novela literaria. Dickens es un escritor británico. En sus principios vivió en Reino Unido. A una cierta edad se mudan con su familia a Londres, en donde 2 años después su padre es tomado preso y él empieza a trabajar en una fábrica de calzado en la cual se comenta que pudo palpar y pudo vivir las carencias y las miserias de la clase social baja, situación a la cual él dedica su obra. Años después ingresa a una escuela privada en donde comienza a estudiar para abogado, pero sus sueños no eran solo eso, sus sueños eran convertirse en un gran dramaturgo y en un escritor periodista. Al principio comienza aprendiendo taquigrafía y hace redacciones crónicas para los periódicos para después así conseguir un cargo en el Parlamento. Después del Parlamento comienza a incursionarse en lo que son los campos teatrales. Le gustaban mucho los dramas y la representación realista, así que empieza a introducirse mucho en esto, porque ya que su sueño era escribir obras literarias, novelas, obras de gran renombre. Así llega a redactar la obra Grandes Esperanzas. La obra Grandes Esperanzas es una obra literaria que pertenece a la escuela del realismo, en donde se da una cruda, específica y detallada representación y caracterización de las situaciones que se daban en esa vida, en la época en la que vive Charles Dickens, en donde lo principal y lo que rige las relaciones humanas es la estratificación y los estatus, es decir, clase baja, clase media, clase alta, dependiendo de los cargos o de las situaciones que desempeñen en la vida. Charles Dickens, mediante esta representación de la vida de Pip, intenta dar su punto de vista o su opinión en contra de la inconformidad que siente hacia este tipo de relaciones humanas y a en conjunto de lo difícil y lo complejo que era este tipo de estratificación, es decir, este tipo de sociedad en donde las clases sociales son el principal método de manejo. Como cualquier pertenece también a las novelas victorianas, ya que tiene un cierto tipo de romance, como lo vemos de Pete y Estela, aunque al pertenecer al realismo siempre las situaciones lógicas se antepondrán ante los sentimientos. Como todas las novelas, consta de diferentes elementos. En este caso, Dickens, mediante su deseo, su coraje de representar la situación en la que él vivía y en la que vivió, utiliza en su principal lo que es la sátira social, que es un elemento que se utiliza en las novelas literarias para dar un tipo de crítica a la sociedad mediante la utilización de efectos o mediante la representación de los castigos y los reversos que pueden provocar los buenos o los malos actos, es decir, a buenos actos buenas consecuencias y a malos actos malas consecuencias. Entonces él intenta basar su obra en una crítica social, ya que él se siente inconforme a la situación en la que él vivió, a las carencias o a las limitaciones que se le dieron. Este coraje es el que le permite escribir esta obra, porque tiene muchas aleaciones o tiene mucha concordancia con su vida. También tiene un elemento conocido como antitenedor de plata. El elemento tenedor de plata en las obras literarias nos intenta dar a conocer o nos intenta representar la presuntuosa o la vanidad que se dan la presuntuosa y la vanidad que se da en la moralidad monetaria en la aristocracia, ya que en ese tiempo existía ese tipo de sistema político que era la aristocracia, en donde el manejo monetario era el que te representaba, era tu imagen, es decir,
el que tengas dinero significaba que te iban a dar un buen trato la sociedad, y el no tener dinero significaba que te iban a subordinar y que te iban a dejar en las peores condiciones, es decir, en las situaciones más bajas y más miserables que puedan haber. Por eso esta novela intenta ser anti-tenedor de plata. Charles Dickens intenta dar una opinión contraria a este tipo de situaciones, ya que todas estas situaciones están presentes en esta época, pero Charles Dickens intenta dar opiniones contundentes de cómo estas diferentes situaciones, digamos así, dan efectos malos en la vida y en la psiquis de las personas. También tiene un tipo de romance, pero el romance de que nos da Dickens no es un romance en donde el amor siempre está presente, al contrario, este romance es el que desenlaza diferentes situaciones, como digamos, Pip siente una obsesión por Estela, y esta obsesión por Estela es la que le permite a él despojarse de esa conformidad de vida en la que él estaba e intentar pensar y soñar en cosas mucho más grandes, como lo hacía él, como lo hacía Dickens, pensar en mucho más, tener sueños, anhelos y tener la valentía de llevarlos adelante, sin importar las castas o sin importar a qué tipo de situación pertenecías o a qué clase pertenecías. En estas obras, a diferencia de las otras que ha escrito Dickens, tiene un marco de tristeza mucho más grande, ya que se vincula con su vida, como alguna de sus obras, pero esta en general es la que se vincula mucho más. Y mediante el humor o mediante la sátira social y el sarcasmo intenta darnos a conocer cómo vivía él en esa época, cómo sentía, claro, mediante la personificación de Pete, cómo él se sentía, cómo se siente vivir en estas situaciones, el no tener nada y el que la sociedad no te permita luchar por tener algo. Pero también intenta, a más de darnos a conocer las características miserables de la clase social baja, también nos da a conocer no las características, sino los actos deplorables y los actos inmorales que realiza la clase social alta, conocida como la más estudiada o la que tiene más reflexión en sí. Entonces podemos darnos cuenta que no solo la educación es la que nos forma, sino la vida es la que nos moldea como personas, y cómo grandes personas con grandes estudios pueden ser las personas más deplorables y pueden ser las que hagan actos más indebidos en contra de las personas que solo intentan superarse. Así, mediante Pip, Charles Dickens nos da la representación de que los sueños pueden hacerse realidad, así como él hizo realidad sus sueños de convertirse en un gran dramaturgo, en acceder a los grandes teatros. Así Pip pudo acceder a una educación, la cual anhelaba desde muy pequeño, y convertirse en un gran caballero. Entonces, contrastando esto, sabemos que en la actualidad aún existen lo que son clases sociales, limitaciones sociales y este tipo de cosas o situaciones, pero siempre hay que tener coraje y dar nuestra opinión. Él da su opinión mediante esta obra, redacta toda su inconformidad y todo su coraje hacia las situaciones que le hacen vivir por ser una persona de clase baja, pero como él, mediante su fortaleza, puede superarse, al igual que Pete y al igual que muchos de nosotros los podemos hacer. No tenemos que dejarnos limitar, ni menospreciar, ni menospreciarnos dependiendo del estatus social. Al contrario, tenemos que ser personas que piensen en todos, que piensen en los demás, así como lo hace Charles Dickens y Pete, lo cual les permite abrir tantas puertas, ya que si vamos por el camino del bien, se nos darán buenas consecuencias. Así lo representa Charles Dickens mediante la puntualización de las reversas o de los efectos, es decir, buenos actos, buenos efectos. Y nosotros no debemos dejar los sueños de lado, debemos luchar siempre, sin importar las adversidades. Al contrario, tenemos que irnos en contra de estas controversias que se dan en base a
clases sociales, al estatus o al dinero que podamos representar o que tengamos. Así que los sueños no se dejan de lado, sino que siempre hay que tener contundentes, hay que ser persistentes, hay que seguirlos y no solo hay que soñarlos, porque cuando tenemos un sueño hay que ponerlo en acción, es decir, hay que buscar las maneras de elaborarlo y de conseguirlo y no dejarnos limitar por lo que las personas digan o por lo que las personas quieran hacernos. Al contrario, eso nos tiene que dar muchas más fuerzas y todas las situaciones tienen que hacer un cúmulo de experiencia que nos ayuden a seguir y a palpar nuestros sueños de forma mucho más real.